Grabando en 3, 2. Recuerdo mis clases de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Cuando yo creo que se estudiaba el derecho de otra manera, digamos, más filosóficamente, más humanistamente. Y nuestro profesor de penal, penal general 1, nos recomendó leer de los delitos y de las penas de Cesare Beccaria. Y bueno, era un poco extraño. En 1974, tal vez, yo entré a la U en el 73, hace 50 años, leer un libro de 2 siglos atrás, de 1764, Cesare Beccaria, un libro que causó el nacimiento del nuevo derecho penal. Había que ponerle límites al poder absoluto del rey, de los señores feudales, aquello que no había ningún límite de las penas. El rey decidía si lo mataban o no, si le hacían lo que había que hacerle, lo expropiaban. En esa revolución de establecer controles al poder de la justicia, pues surge esa obra que también va a tener una gran influencia en los ideólogos de la Revolución Francesa. Pero parece que muy pocos diputados, porque alguno tiene que ser buen lector, tal vez alguno sea abogado, que leyó a Beccaria y entiende que debe haber una gran diferencia entre las formas feudales, inquisitoriales y en el siglo XX las formas totalitarias como el derecho nazi, como el derecho staliniano. En este país tenemos un extraño movimiento que se debate entre presentar leyes para quitarle los intereses a las, presentar leyes para quitarle los impuestos a las toallas sanitarias, y otro que tiene un punto de comparación muy simpático: presentar un proyecto de ley como el que presentó Villalta para quitar la protección penal del derecho humano honor de los ciudadanos. Villalta, sus clones del Frente Amplio, los del chancletismo parlamentario y otros diputados por ahí, atarantados por la prensa canalla, quieren quitar los delitos contra el honor. Y viene algo muy interesante, y es cómo todos esos principios del derecho penal moderno, del derecho penal democrático, del proceso penal civilizado, son pisoteados de manera absolutamente totalitaria por muchos diputados de nuestra Asamblea Legislativa, especialmente por los del Frente Amplio. Y a raíz de una publicación que hicimos hace pocos días sobre los interrogatorios de los diputados a los testigos que comparecen a las comisiones legislativas, queremos hacer un resumen para insistir en los aspectos principales. Bueno, ¿cómo le llamaríamos a este resumen? Lecciones elementales de respeto a los derechos humanos de los testigos que comparecen a las comisiones legislativas. Ese es un nombre. Instructivo para los diputados democráticos que creen en los derechos humanos y que van a interrogar testigos. Quiero también señalar que me llama mucho la atención que
toda la cantidad de asesores y oficina técnica y juristas y expertos que cuestan una millonada al mes, que tiene cuesta demoras, no se hayan puesto a observar y a llamar al respeto de la Constitución y la ley a los diputados inquisidores y totalitarios. Bueno, nosotros tenemos normas de rango constitucional como el artículo 36 de nuestra Carta Magna, que establece claramente que en materia penal nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Y el artículo 40 de la Constitución dice que no se puede someter a tratamiento cruel o inhumano a las personas sospechosas, porque ahí ir de testigo a la asamblea ya usted va como sospechoso, para lo que sea. Más en esta tal comisión tan sui generis de investigación del financiamiento de los partidos políticos, que no quiere investigar lo más grave de esa comisión, que es de dónde coge la plata Baruch BCT, quiénes son los dueños anónimos de las elecciones en Costa Rica, que financian al Frente Amplio, a Liberación y a la Unidad, y otrora al PAC. Este señor, don Lalo Baruch, es el padrino prestamista, oiga, de 34 diputados del Frente Amplio, Liberación y la Unidad. Con 4 más, Baruch tendría mayoría absoluta para hacer y deshacer. Probablemente este proyecto de Villalta, amigo de Baruch, es también para quitar las posibles demandas de difamación contra ese medio. Bueno, también tenemos otro dato muy interesante, y es que a todos los testigos que se presentan, desde que los juramentan, los hacen jurar por Dios o por sus creencias que van a decir verdad, les dicen una media verdad, que si faltaren a la verdad o ocultaren lo que saben, pueden cometer el delito de falso testimonio. Pero el delito de falso testimonio, establecido en el artículo 323 del Código Penal, se refiere a una falsedad, negar o callar la verdad en todo o en parte, sobre hechos que le consten. Nunca hablan del perjurio, que está en el artículo 318 de ese mismo Código Penal, con prisión de 3 a 2 años. El falso testimonio tiene una prisión de 1 a 5 años. El que faltare a la verdad cuando debe declarar sobre hechos propios. Y si le preguntan a un declarante ante la Comisión Legislativa qué hizo él, qué piensa él, por qué él hizo las cosas, ahí no está frente a un posible delito de falso testimonio, está frente a un posible delito de perjurio. Pero son tan charlatanes que, al no haber advertido que también, si se refiere a hechos propios, tiene una sanción, todo lo que hayan declarado hasta ahora los testigos legislativos no podría ser objeto de una acusación o denuncia por perjurio, porque no fue advertido ese posible delito. Pero bueno, independientemente de esta nota sobre los posibles delitos que comete un declarante ante una comisión legislativa, es importante decir que si no estamos bajo la línea de los principios del derecho totalitario, de los principios stalinianos o hitlerianos, hay reglas elementales establecidas en los códigos de procedimientos penal, civil y contencioso administrativo. Y los vamos a decir muy brevemente.
el artículo 135 y 352 del Código Procesal Penal, el artículo 41.4.5 del Código Procesal Civil y el artículo 107 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Y ahí coinciden en que las preguntas no serán impertinentes, capciosas ni sugestivas. Eso lo dice el Código Procesal Penal. El interrogatorio debe conducirse sin presiones indebidas y sin ofender la dignidad de las personas, como ese del Aretico, el que se saca las cejas del Frente Amplio, un gran malcriado, un irreverente, asusta a las declarantes. ¿Para qué? Para que le respondan a su estúpida pregunta de conteste sí o no. Conteste sí o no, en este país está prohibido hace decenios. En un tribunal de la República ni un juez puede preguntar conteste sí o no. ¿Por qué? Porque precisamente las preguntas no pueden ser capciosas ni sugestivas. El Código Procesal Penal señala que las preguntas deben ser claras y precisas, que no puede ser sugestiva, insinuadora de la respuesta, ofensiva, vejatoria o capciosa. Vea todo lo que hizo usted el del Aretico. Preguntas sugestivas, insinuadoras de la respuesta, ofensivas, vejatorias y capciosas. Y agreguémosle, burlonas y estúpidas. Pero una pregunta estúpida no está prohibida, como tampoco está obligado a contestar el declarante cuando le hagan una pregunta estúpida. El Código Procesal Contencioso dice que quien modere el interrogatorio, la presidenta de la comisión, evitará que el declarante conteste preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes. Procurará que el interrogatorio se conduzca sin presiones indebidas y sin ofender la dignidad de la persona. Como decíamos en el comentario anterior sobre este tema, los chancletudos con curul, esos del chancletismo parlamentario del Frente Amplio, se pasan por la chancleta estos principios procesales democráticos. Todas las declaraciones que han dado los testigos legislativos en lo que va de este periodo del 2022 a esta fecha son nulas. Están en violación de los principios procesales básicos. Y nosotros tenemos que repetirle a las señoras y los señores diputados que nos quedan, son 22 de los 23 de los 57, que no son, hasta donde sabemos, peones o sirvientes de don Lalo Baruch, porque no les financió sus campañas electorales con dinero anónimo. La peonada de Baruch, especialmente los del chancletismo parlamentario, no saben preguntar, o lo que es peor, no les da la gana preguntar de manera respetuosa a los derechos humanos, a la Carta Magna y a la ley. Por eso finalizamos diciendo que esos diputados del Frente Amplio aplican los principios del derecho totalitario para destruir y embaucar a los testigos de las comisiones legislativas. Repito, me extraña muchísimo que tanto asesor legislativo, que tanto experto en derecho legislativo no se haya dado cuenta de las yeguadas inconstitucionales
que hacen la mayoría de los diputados cuando le preguntan a los testigos que citan, amenazan con cárcel, amenazan con traerlos con la fuerza pública y no les saben preguntar. Muchas gracias.